buenos días. Miércoles 6 de noviembre de 2024. Nuestra lectura hoy, siguiendo el programa de lectura anual que estamos guardando este año para leer la Biblia completa, se encuentra en Ezequiel 37 al 39, en el Salmo 87 y en Juan capítulo 13. Meditaremos en Juan 13, del 12 al 17. Abramos nuestras Biblias y sigamos la lectura con Eli como cada día. Evangelio según Juan, capítulo 13, versículos 12 al 17. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Muchas gracias, Eli. La mayor lección de servicio y humildad. En este texto sagrado aprenderemos sobre la humildad, el mayor ejemplo que dejó el Maestro de Maestros. Al lavar los pies de sus discípulos, Jesús nos da una lección de servicio y humildad jamás practicada por ningún otro maestro de la antigüedad. Jesucristo es el verdadero líder servidor. Jesús está en la última cena con sus discípulos en el famoso aposento alto. Y allí realiza un acto que desafía las normas sociales de la época. Lava los pies de sus discípulos. Versículos 1 al 11. Claro, hoy queremos resaltar cómo Jesús muestra que el liderazgo verdadero no consiste en ser servido, sino en servir, dando un ejemplo claro de humildad y de amor desinteresado. Y aquí tenemos a Jesucristo, ese mayor ejemplo de líder servidor, de siervo soberano. Piensa en esta frase: líder servidor, siervo soberano. Parece una contradicción, pero es lo que vemos en Jesús. A la mayoría de los maestros les gusta que sus discípulos les sirvan. A la mayoría de los líderes les gusta que sus seguidores les sigan y les sirvan. A todos los señores les gusta que sus siervos les sirvan bien. Jesucristo fue el único líder espiritual, maestro y señor, que tuvo la humildad de decir: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pueden leerlo en Marcos 10:45. Aquí en Juan 13 Jesús nos enseña a imitar su ejemplo de líder servidor. Y les dice en el verso 13: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pero si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Nos conmueve esta escena, nos conmueve. Aunque Jesús es su Maestro y Señor, no considera que su posición sea un obstáculo para humillarse y servir a sus discípulos. Aquí destaca la paradoja del reino. El más grande es el que sirve a los demás.
Y en el verso 15 Jesús da un mandamiento. Así como Él ha servido, nosotros también debemos hacerlo. Servir no es opcional, sino un reflejo de nuestra fe. En Mateo 23, 17 Jesús declara: el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. En el reino de los seres humanos, el que es grande, el que es pequeño. Sin embargo, en el reino de Cristo, el que es grande es pequeño, y el que es pequeño es grande a los ojos de Dios. Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 4 y el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado dones, nos ha capacitado, no para que nos colguemos medallas o nos aplaudan, para ponernos al servicio, entendiendo que la gracia de Dios se manifiesta en la función de bendecir. Jesucristo es el mayor ejemplo de humildad. No solo enseñaba qué hacer, sino también practicaba lo que enseñaba. La mayoría de los líderes humanos prefiere el haga lo que yo digo, pero no lo que yo hago. En cambio, Jesús primero hacía y después enseñaba a hacer. Es lo que vemos aquí en el verso 15. Ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. En Hechos 1:1, Lucas está escribiendo a Teófilo y le dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Así que Jesús primero hacía y después enseñaba. Y en Filipenses 2, 5 al 11, Pablo describe de forma resumida toda la humillación y la exaltación de Cristo, todo el sufrimiento y la glorificación de Jesucristo. El primero se convirtió en siervo para después ser proclamado Señor para gloria de Dios Padre. En Mateo 23, 12 Jesús afirma: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El servicio como reflejo de una vida transformada. Jesús nos recuerda que ningún siervo es mayor que su Señor en el verso 16. Si Él siendo siervo, siendo Dios, sirvió a sus discípulos, también nosotros debemos imitar su ejemplo. Si sabéis estas cosas, dice el verso 17, bienaventurados seréis si las hiciereis. El servicio trae bendición cuando es practicado con sinceridad y desinterés. Hay una bienaventuranza para aquellos que viven sirviendo a otros, siguiendo el ejemplo de Cristo. El camino de la grandeza en el reino de Dios está en el servicio. Recordemos que Jesús nos dejó un ejemplo claro de servicio y humildad para que le imitemos. El verdadero servicio no espera recompensas, sino que se enfoca en glorificar a Dios y edificar a los demás. Y este mensaje hoy busca enfatizar ese acto de Jesús, lavando los pies, como una enseñanza central sobre la humildad y el servicio que debe caracterizar la vida cristiana. Jesucristo es el ejemplo perfecto para imitar. Para ser Señor, primero Él se convirtió en siervo. Para ser servido, primero Él sirvió. Para ser amado, dirá el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4 y versículo 19. Para ser amado, primero Él nos amó. Vamos a responder imitándole, sirviéndole y amándole. Amado Padre, gracias te damos en este día por la lección maravillosa del aposento alto.
nos conmueve pensar que el creador del universo, el que puso las montañas en su sitio, los mares, los bosques, las estrellas, la luna, el sol, el que diseñó el universo, entró en la esfera humana, nació en un pesebre humilde y vino a servir. Y no solo eso, sino que antes de ser escupido, traspasado, torturado, lavó los pies de aquellos hombres a los que amaba y servía, y a través de los cuales quería proclamar al mundo un mensaje de redención. Señor, ¿cómo podemos pretender ser cualquier otra cosa? Perdónanos, Señor, por nuestro orgullo, por nuestra vanagloria. Confesamos hoy que muchas veces hacemos lo que hacemos para recibir el aplauso, la gratitud y el reconocimiento. Señor, que hoy te podamos servir con integridad, con un corazón dispuesto a hacer tu voluntad y a vivir para tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Os espero mañana jueves. Manteneos bendecibles.